Continuamos en Unidiversidad Noticias, segundo bloque. Quiero mostrar edición U, mes de mayo del año 2016. Su título es Sismo Preparados. Aquí está la tapa. Mayo 2016, un gran informe. Recordemos que se aborda solamente una temática en cada una de las ediciones, en este caso los terremotos y los sismos en la provincia de Mendoza. Aunque la ocurrencia de un movimiento de gran magnitud no se pueda predecir, la ciencia y la tecnología se nutren de las lecciones del pasado para aplicarlas en el presente. Es la bajada de Sismo Preparados. Hay una nota aquí con Carlos Llopis, quien es el director de IMERIS, el Instituto de Mecánica y Riesgo Sísmico de la Universidad Nacional de Cuyo, y está Carlos aquí con nosotros para profundizar sobre este tema. Carlos, buenas noches, ¿cómo andás? Buenas noches, muy bien. Gracias por venir nuevamente. Gracias a ustedes. ¿Le gustó el suplemento que se hizo? Sí, de acuerdo. Y está como protagonista, sí. Sí. Le hago la pregunta, bueno, que se hace el suplemento, ¿no? ¿Estamos preparados para recibir un sismo grande, un terremoto los mendocinos? Yo creo que no. Lamentablemente no, porque la última experiencia de un gran terremoto en Mendoza fue, como dijeron en el bloque anterior, en 1861, en marzo. A partir de ahí, todo lo que hemos tenido es muestras gratis, digamos. Sismos que les llamamos temblores, ahí lo explican en el contenido del artículo, pero no alcanzaron a ser grandes terremotos, afortunadamente. Entonces, no sabemos muy bien, los profesionales mismos, cómo pueden responder las estructuras ante un gran terremoto. Sí, hemos tenido movimientos que han venido o desde Chile o de San Juan, en 1977, pero a bastante distancia. Y el último sismo que asustó a Mendoza fue en 1985, enero, pero cuya magnitud no fue muy grande, afortunadamente, y fue bastante localizado, pero no hemos tenido el terremoto que se espera que pueda ocurrir y que provoque muchos daños. Ha habido mucha repercusión en los últimos días por daños en las estructuras, en casas, que ha provocado la lluvia, una intensa lluvia de 20 días. ¿Esto nos da una pauta de lo que puede suceder con las estructuras o las construcciones de Mendoza frente a un sismo? Sí, es un hecho inédito esto de la lluvia. Creo que nos está dando la idea de que hay estructuras que son muy vulnerables. Y desde el punto de vista sísmico, sí, hay muchas estructuras, muchas construcciones que son vulnerables, lo que aumenta el riesgo en Mendoza. Es decir, por un lado está la peligrosidad sísmica, que es la situación geográfica en la que vivimos. Sí. Si a eso le agregamos lo que es la construcción y la vulnerabilidad, esos dos factores sumados implican un riesgo. Y el riesgo es, a mi entender, elevado, porque por un lado estamos todavía en algunos municipios aplicando normas que no son las más actualizadas. Deberían ya estar aplicando todos los municipios la última norma, CIRSOC e IMPRE-CIRSOC, cuya aprobación fue en 2005 y la última parte de acciones en 2013, pero todavía los municipios, algunos no la están aplicando, otros muy recientemente. Y lo otro es que no hay un verdadero control de los materiales que, para el caso de las lluvias que ha habido, por ejemplo, se ha puesto de manifiesto. Habitualmente cuando hablamos del riesgo sísmico hablamos más que nada de la prevención que tiene que tener o la alerta que tiene que tener la población de cómo actuar frente a un sismo, pero usted pone de manifiesto otro problema que tiene que ver con las estructuras o con el cumplimiento de ciertas normas para la construcción. Es decir, que son dos caras de una misma moneda. Sí, cuando hablamos de prevención, realmente hay que tratar de prevenir en el momento en que se está haciendo el diseño estructural, la concepción de la estructura y después la ejecución. De esa manera vamos a tratar de prevenir, minimizar los daños. Hay que tener en cuenta que cuando viene un gran terremoto se esperan que ocurran daños. Lo que no se puede concebir es que la estructura colapse y mate. Claro. Y hay que también entender que los terremotos no matan. Lo que matan son las estructuras que nosotros diseñamos y construimos y no mantenemos. Claro. En este sentido, ¿cómo se podría hacer para estar alerta y no generar temor en la población?
Yo creo que la población tiene que estar preparada y nos tenemos que acostumbrar a vivir con los terremotos. Lo otro es que es importante que se entienda de que si hay normas y que están escritas, hay que ponerlas en vigencia. Si no, no tienen sentido. Ya había un esfuerzo importante de un grupo de profesionales en Mendoza y en todo el país para tratar de que esas normas salgan, se aprueben. Demoraron muchísimo, a mi entender, mucho. Pero ahora hay que estudiarlas y aplicarlas. Y por otro lado, el propietario tiene que ser consciente que también en parte es responsable porque debería exigir que su vivienda, su construcción, sea diseñada de acuerdo a las últimas normas. Ahora bien, él a lo mejor no está enterado de cuáles son las últimas normas, pero debería sí exigir que se aplique lo que está más actualizado. Y por otro lado, el gobierno nacional, provincial, municipal sobre todo, debería sí aplicar, exigir las nuevas normas. Esa para mí es la verdadera forma de prevenir desastres con relación a todas las construcciones nuevas. Hay un stock que ya está construido, sobre el cual habría que hacer una reevaluación, un análisis. Por ejemplo, esta construcción que colapsó en Guaymallén. No estoy muy enterado, habrá un peritaje correspondiente, pero estamos hablando de una estructura que tiene alrededor de 20 metros con un techo de losa arriba. Eso equivale a un edificio de 7 u 8 pisos en altura. Y si no está bien conservado, puede colapsar. Por lo tanto, creo que es una acción integral que hay que tomar en la legislación, sobre todo, porque creo que es responsabilidad eso del Estado. Y después, por otro lado, los propietarios que exijan que sus viviendas se deben diseñar y construir de acuerdo a las últimas normas y que los propietarios no le escapen al control de los materiales. El típico control de material es el de hormigón y el de la mampostería. El más importante tal vez sea el del hormigón. Está escrito en la norma. Hay un extenso tratado en las normas de construcción, no solamente antisísmicas, sino en las construcciones en general, en cómo se deben controlar los materiales, específicamente los hormigones. Y eso nosotros no los hacemos y no estamos siguiendo, por ejemplo, lo que se hace en Chile. Hay una idea comúnmente instalada entre los mendocinos de que hay muchos edificios públicos construidos sobre rodillos y que esto tendría una prevención sísmica. ¿Es real esto o es sencillamente un mito? No, realmente es un mito. Eso, hay muy pocos edificios que están realmente aislados. Los que yo conozco son uno que construyó la Universidad Tecnológica Nacional, es un edificio de creo 4 o 5 pisos, que hizo una aislación efectiva sísmica con métodos modernos, y el otro que está en el campus de la universidad, que lo hizo el CONICET al lado de la actual Facultad de Medicina. Esos son edificios que están aislados sísmicamente. En Chile hay mucho y en otras partes del mundo. ¿Esa sería una de las medidas a aplicar, la aislación? Sí, es una forma de minimizar o reducir los daños que se puedan producir durante un terremoto, porque en el terremoto, en una construcción lo que es más caro no es en sí la estructura, sino todos los componentes. Si hay que hablar de un 100%, a lo mejor la estructura sale un 33%. Claro. Pero todos los componentes, todas las terminaciones son más caras y eso viene a ser el 2/3. Lo que nosotros nos preocupamos ahora, una filosofía de diseño que ha sido en los últimos 20 años a lo mejor válida, es la de que no se nos caiga el techo en la cabeza. Sin embargo, en otros países del mundo, en Chile, por ejemplo, lo están haciendo en forma bastante efectiva, también está el tema de la aislación. La aislación es para que cuando venga un terremoto, los daños se minimicen, o sea que el contenido de esos 2/3, que es lo más caro, sea reducido al máximo posible. Pero se necesita tecnología y control. Control quiero decir de los
aisladores, porque tienen que funcionar cuando venga el terremoto. Claro. Carlos, gracias por venir. Gracias a ustedes. Buenas noches. Hacemos una pausa, ya venimos.